Bienvenidos a una nueva transmisión de Ventana Agraria. Vamos a dar inicio al programa del día de hoy. El tema que nos convoca es granos andinos, normas, técnicas, producción y valor agregado. Somos Ventana Agraria, el programa dedicado a la agricultura y producido por la Universidad de San Martín de Porres. Soy Eric Lazarte, al lado de Lorena Nova. Llevamos la moderación del programa. ¿Cómo estás, Lorena? Buenas noches, bienvenida. Hola Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bien, el día de hoy vamos a desarrollar el tema granos andinos, normas técnicas, producción y valor agregado, muy importante sobre todo en el sector agrícola. Y bien, vamos a iniciar nuestro webinar con las palabras de presentación del doctor Jaime Mujica Calderón. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Lorena, y buenas noches al ingeniero Lozada, al doctor Soto y al doctor Garland. Definitivamente creo que la agricultura está en un boom que se ha manifestado en el año que ha pasado a través de la agroexportación. Pero definitivamente creo que hay ciertos productos andinos, ciertos granos andinos que han tenido que tienen una gravitación importante y que creo que un poco no lo estamos considerando en la verdadera dimensión de la potencialidad que podría tener dentro de la agricultura nacional. Sabemos que el Andes fue despoblado a consecuencia de una reforma agraria que hizo que gran parte de la población rural migrara a la ciudad, pero también sabemos de que el potencial que quedó ahí era grande, al extremo de que uno de los granos andinos que se hizo famoso fue a consecuencia de los viajes espaciales, donde se descubrió realmente todo el potencial que había realmente en el Ande a través de estos granos. Entonces es importante que el día de hoy, a partir de la calidad de ponentes que tenemos, tengamos una idea de lo que realmente representa los granos andinos. Gracias y Lorena continúa. Muchas gracias, doctor Jaime Mujica, por las palabras de presentación. Somos Ventana Agraria. El tema de esta noche es granos andinos, normas técnicas, producción y valor agregado. Es un gusto ahora presentar al ingeniero José Soto Mendizábal. Él es coordinador de la Subcomité de Granos Andinos de PROM Perú. Él estará a cargo del tema normas técnicas. Adelante, ingeniero José Soto. Es un gusto tenerlo en Ventana San Martiniana. Estimados amigos, tengan todos ustedes muy buenas noches. En principio, agradecer a la universidad y al programa Ventana Agraria por esta oportunidad que nos brindan para poder un poco compartir el tema de las normas técnicas para granos andinos. En esta oportunidad lo que yo quiero es un poco mostrarles de manera general, voy a compartir la pantalla. Muy bien. Eric, no sé si se visualiza lo que estoy compartiendo en la pantalla. Sí, ingeniero Soto, sí se visualiza. Perfecto. A ver, un poco lo que quiero, dar un enfoque más global de lo que son las normas técnicas, su utilidad, por qué tenemos que hacer, quién lo realiza. Porque entrar a una norma específica, al contenido y estructura, tenemos más de 20 normas aprobadas, va a ser un poco tedioso si no conocemos un poco tal vez el tema de cómo funciona el comité, para qué son útiles las normas técnicas. En tal sentido voy a procurar hacerlo lo más sintético posible, pero si gustan, sería en otra oportunidad poder ya irnos a una estructura formal y básica de una norma técnica. Tenemos para los 3 granos andinos
podemos tocar cómo está constituido, cuál es su estructura, cuál es su contenido de la norma, ¿no? En tal sentido, un poco les voy a mostrar sobre las normas técnicas de manera muy general. Una de las cosas que siempre me gusta mostrar al inicio de una presentación es que tenemos que tener muy en cuenta, ojo, no son granos, no son cereales, no son pseudo cereales, no son cereales menores o granos andinos, como muchos profesionales o en la misma literatura lo mencionan, ¿no? Los granos andinos, en este caso la quinoa, la cañihua, el amaranto y kiwicha, fisiológicamente, morfológica, inclusive nutricionalmente, son totalmente diferentes a lo que son los cereales. Por eso que en las normas desde el año 2012, perdón, hemos optado por colocar una definición de lo que son los granos andinos. Y de ahí que decimos que el tema de los granos andinos son frutos de plantas de origen altoandino, ricos en proteínas, altos en contenido de fibra, contenido de minerales, pero principalmente son libres de gluten, que los diferencian abismalmente a todo lo que son los cereales que normalmente contienen gluten, que es una proteína que es como un alergeno para las personas tolerantes al gluten. Un poco, ¿qué son las normas técnicas peruanas? Decimos que son documentos de aplicación voluntaria en nuestro país y que establecen requisitos de calidad, un punto que siempre destacamos, de productos y procesos, métodos de ensayo, definiciones, terminologías o métodos de muestreo. Una norma técnica nos permite definir las características de un producto alimentario, características en el tema de contenido de proteínas, de algunas características químico-proximales, microbiológicas u otro tema que podamos ver. Entonces, siempre están en relación a sus requisitos que debe cumplir el producto alimentario, su uso, su fiabilidad, la vida útil, que es en muy pocas normas que se coloca este tema, las características del transporte, almacenamiento, envase, entre otras características. ¿Qué buscamos con la normalización? Lo que buscamos es estandarizar los procesos productivos con el objeto de incrementar la calidad y la seguridad de productos y servicios. Asimismo, buscamos contribuir a un elemento determinante en el mercado, como es la competitividad. Intensifica la competencia e incrementa las exportaciones. La norma consiste básicamente en una fase inicial de elaboración, que está a cargo de un comité técnico, o un subcomité o grupos de trabajo. Una vez elaborado y aprobado, se pretende o busca su difusión, como en este caso, como en este tipo de eventos, para que posteriormente estas normas aprobadas sean aplicadas por las empresas, los usuarios de las normas técnicas peruanas. Tenemos como un campo de aplicación el subcomité técnico de normalización. Su campo de aplicación es la normalización de los requisitos de calidad, de métodos de ensayo, clasificación, muestreo, rotulado, buenas prácticas tanto para manufactura o para la producción, de básicamente los tres granos andinos que tenemos, la quinoa, la cañihua, la kiwicha, tanto en grano como en productos con valor agregado, como puede ser la harina, hojuelas, expandidos, extruidos u otros productos. ¿Cuál es el objetivo que tiene el subcomité? Son tres a conocer. En principio es elaborar proyectos de normas técnicas para granos andinos, como es la quinoa, cañihua, kiwicha, y productos procesados, como es la harina, las hojuelas, expandidos y otros.
Un segundo objetivo es fomentar su uso de estas normas a nivel de las plantas que transforman y comercializan estos granos. Y el tercer objetivo del subcomité es su difusión de estas normas, así como promover el desarrollo de la normalización. La estructura de nuestro comité técnico de normalización, este subcomité del cual estamos abordando, está en el marco de un comité mucho más grande, que es el Comité Técnico de Normalización de los Productos Agroindustriales de Exportación, que trabaja en el marco del Instituto Nacional de la Calidad. Este subcomité tiene dos grupos de trabajo, un grupo de trabajo que funciona en la ciudad de Puno, y el que es el grupo de trabajo Quinoa, y el grupo de trabajo Quihuitea, que tiene sus actividades en la región Cusco. Está organizado por un presidente, un secretario, que en este caso es PROM Perú, y un coordinador, quien les habla para poder facilitar el proceso. En este subcomité participan representantes de los tres sectores: sector productor, están organizaciones, empresas, agroindustrias; el sector consumo, los ministerios, la universidad; el sector técnico, los institutos de investigación. En conjunto tenemos acreditados más de 50 instituciones, instituciones públicas y privadas, organizaciones de productores, que están formalmente acreditadas ante el subcomité, y el subcomité lo transmite al INACAL para ser reconocidos como tal en el proceso de normalización. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante normalizar? Para el fabricante, para las empresas, para la agroindustria. Primero, la normalización permite mejorar la eficiencia productiva porque contribuye básicamente a facilitar el planeamiento de la producción. Las empresas, la agroindustria puede planificar su producción en base a las normas. Mejora sus procesos de producción porque existen parámetros, existen requisitos que debe cumplir un producto, y en la planta se puede conseguir eso. Además, facilita la producción en serie y estandarizada. Al tener, por decir, tamaño de grano, las máquinas podemos nosotros adecuar a cierto milimetraje para obtener un grano de primera, de segunda o de tercera. Además de que conseguimos una especialización de la mano de obra en los diferentes procesos, ¿no? También es importante porque facilita el acceso a los mercados tanto local como local, nacional o internacional. Además de la aplicación de nuevas tecnologías, y finalmente contribuye a la innovación y mejora de procesos. Para el país, ¿por qué es importante? En principio, porque contribuye al mejoramiento de los criterios de calidad, tanto de bienes, servicios, de los sectores económicos. Contribuye a la mejora de la calidad de los productos, determinando un progresivo incremento de la producción en base a las normas, cumpliendo los requisitos, nos permite estandarizar y podemos incrementar esa fase de la producción. Estas normas o las normas técnicas nos facilitan una comunicación comercial, mejorando la relación entre la oferta y la demanda. Lógicamente, hemos visto que los que pueden o los que hacen uso de las normas técnicas pueden fácilmente, en base a los requisitos, tener una mejor comunicación comercial y mejorar sus procesos de oferta y demanda. Además, es importante porque intensifica la competencia al contribuir el incremento en la calidad, cantidad y regularidad de la producción. Finalmente, sirve de referente en las normas técnicas para las compras del Estado. Actualmente, por ejemplo, el programa de Caliwarma hace uso de las normas técnicas para la adquisición de los productos que el programa lo solicita, para quinoa, cañihua, hojuelas, harinas. Entonces ellos en sus
en sus reglamentos, en sus guías para la adquisición, incluyen los parámetros establecidos en la norma. Desde el 2008 a la fecha hemos trabajado más de 20 normas. Tenemos normas técnicas de requisitos, 14 normas técnicas peruanas para requisitos, siempre trabajando en lo que es los 3 granos andinos que les comenté. Tenemos para hojuelas, harina de quinoa, quinoa en grano. Estas 3 primeras han sido actualizadas hasta en segunda y tercera edición. Tenemos para harina extruida, para expandidos. Un tema que probablemente nos destaca es que tenemos una norma técnica para quinoa en grano, materia prima. Además de las otras normas para cañihua. Tenemos normas elaboradas tanto para grano, para harina, para hojuelas de cañihua. En el tema de kiwicha, tenemos para kiwicha en grano, para expandidos de kiwicha, harina y hojuelas de kiwicha. En resumen, hemos elaborado como 6 normas en diferentes ediciones para el producto quinoa, para los granos de quinoa, harina, hojuelas, harina extruida, expandidos, materia prima. En cañihua tenemos 4 normas aprobadas, en kiwicha 4 normas aprobadas. Pero también, como resultados, tenemos que hemos aprobado normas técnicas sobre buenas prácticas. Tenemos una norma técnica de buenas prácticas de manufactura en plantas de procesamiento y la norma de buenas prácticas agrícolas para el producto químico. En cuanto a normas en métodos de ensayo, se ha elaborado una norma técnica para la quinoa en grano, la determinación del contenido de saponina por el método de la espuma, y para kiwicha tenemos la norma sobre métodos de ensayo. Todas estas normas han sido impresas y publicadas mediante PROMPERÚ. PROMPERÚ es la Secretaría Técnica de este subcomité. En el Perú existen más de 100 o 250 comités, más de 400 subcomités. Entonces, y cada institución o diferentes instituciones del Estado tienen, o las universidades tienen a cargo un comité o un comité técnico. ¿Cuál es el beneficio que tenemos con la normalización? Primero que es la base, por ejemplo, en los programas del Estado, para evaluar si los productos han superado los requisitos mínimos. Además, nos proporciona a los usuarios un estándar que garantiza que la compra del producto es lo mejor, ¿sí? Porque está cumpliendo los requisitos establecidos en este documento. Otro beneficio es que se mantiene en el mercado, se mantiene un lenguaje común en términos tanto de definiciones, especificaciones, y facilita las transacciones comerciales. Tenemos quinoa tamaño grande o mediano, grano. Aquí nos estamos refiriendo en la sección de definiciones está especificado, o saponina, ¿qué entendemos por saponina? O granos de color o impurezas. Todos esos términos están especificados en las normas, por lo que nos facilita la comercialización, las transacciones comerciales. Otro beneficio es que sirven de base a reglamentos técnicos. Por ejemplo, la protección en seguridad, la salud y el medio ambiente. Básicamente en las normas de buenas prácticas, lo que hemos incluido estos temas, ¿no? Finalmente, aseguran que exista una compatibilidad e intercambiabilidad en el comercio internacional. Normalmente las normas lo han trabajado 3 países, digamos, Perú, Bolivia, Ecuador, con mayor frecuencia. Colombia está por ahí, y los otros países como que toman base de las normas técnicas para poder considerar sus especificaciones. En resumen, las normas técnicas para quinoa, cañihua, kiwicha en grano, harina, hojuelas expandidos, lo que hemos dicho es que establecen los requisitos de calidad que deben cumplir estos productos
al momento de su comercialización, tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional. Consideramos que es más en este segundo eslabón donde las normas son aplicadas, ¿no? En cambio, las normas de buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas agrícolas, son normas que aseguran la calidad del producto durante el procesamiento, ya sea en la producción primaria o en las plantas, básicamente para garantizar un tema que nos destaca es la inocuidad de los alimentos, proteger el medio ambiente, también al personal que trabaja en las plantas y el campo. Es básicamente, en resumen, eso lo que las normas de buenas prácticas tienen, ¿no? En conclusión, diríamos que la calidad e inocuidad son pilares fundamentales para ser competitivos en el mercado, tanto nacional como internacional. Esta calidad e inocuidad está expresado en todo lo que es el proceso, la estructura, siempre cuidando estos dos aspectos que vienen incluidos en las normas. Y así podemos asegurar la exportación de los granos andinos de una manera sostenible. Además de la diferenciación que debe resaltar un tema de producción orgánica, de comercio justo, con los productores que puedan tener estas certificaciones o certificados de origen y otros aspectos que se pueden destacar, mostrando siempre los elementos de valor que caracterizan al producto y caracterizan a la zona, al país en la producción de estos 3 granos andinos. En resumen, quería mostrarles un poco lo que es, en tema general, las normas. Si hubiera un poco más de espacio, yo puedo mostrarles alguna estructura de lo que es una norma técnica, pero no me gustaría dejarles con un poco de sabor, porque es un poco más amplio el conocer la estructura y el contenido de una norma técnica. Gracias, doctor ingeniero José Soto. Muchas gracias por su participación y también por habernos dado a conocer qué son las normas técnicas, sobre todo en los granos andinos. Vamos a continuar con nuestro webinar Granos Andinos, Normas Técnicas, Producción y Valor Agregado. Y ahora voy a presentar al señor Carlos Lozada García. El tema que él va a desarrollar es producción y exportación. Él es gerente del Fondo América SAC. Le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Quería compartir una presentación con ustedes. A ver. Ya. La quinoa, voy a tocar muy brevemente las principales zonas de producción y las variedades que se usan. El departamento donde se siembra más quinoa en el Perú, evidentemente es Puno. La mitad o más del área de quinoa del Perú está en Puno. Y hay muchas variedades de quinoas de tipo altiplano. Estas quinoas de tipo altiplano, muy bien adaptadas para la zona circunlacustre, crecen a 3.800 metros sobre el nivel del mar con precipitaciones de entre 400 y 800 milímetros al año. Después tenemos otra zona muy conocida y famosa, son los salares bolivianos. La quinoa de salares, también conocida como la quinoa real, la real boliviana, crece a una altitud semejante a las de altiplano peruano, pero con una precipitación mucho más baja. La precipitación en los salares es apenas de 200 a 400 milímetros. En esta vista tenemos al volcán Tunupa en el fondo y vemos un poco la geografía, la poca vegetación
en esta zona con tan baja precipitación, lo único que crece es tola y quinoa. Esta quinoa, caracterizada por tener un grano muy grande, muy apreciado en los mercados, es el sello boliviano, y sin embargo esta es una planta que tolera muy poco la humedad, justamente porque se ha desarrollado en condiciones con muy poca humedad. En la Yunga Alta, estamos hablando de las irrigaciones de Sihuas, Majes, dan muy bien la quinoa, quizás sea la altitud más baja en la costa peruana que la quinoa está muy bien adaptada, siempre y cuando se siembre en invierno. Acá la quinoa la sembramos en los meses de abril, mayo y hasta junio, para que desarrolle en sus mejores condiciones. Aquí vemos la variedad altiplano en la irrigación de Santa Rita de Sihuas, donde está muy adaptada. Quería también mostrarles otro grupo importante que son las quinoas de valle. La quinoa de valle que se adapta mejor a la zona de irrigación es la quinoa amarilla de Maranganí. Es una quinoa de planta de porte elevado, alto rendimiento, pero periodo vegetativo largo también. Mientras las quinoas de altiplano están alrededor de los 130 días en promedio en la irrigación de Sihuas, de Santa Rita de Sihuas, estas quinoas de altiplano le toman 25 a 30 días más de periodo vegetativo. Y además hay que sembrarlas más temprano. Nosotros tenemos que sembrarlas en abril para que desarrollen un poco con el calor todavía de fines de verano y puedan estar madurando para el mes de septiembre. Si estas variedades se siembran en mayo, por ejemplo, peor en junio, el periodo vegetativo se alarga demasiado, se tropicalizan las plantas y el grano no llega a formarse bien porque el periodo de formación de grano cae con la época cálida, ya la primavera hace demasiado calor. Pero para siembras tempranas funciona bien en nuestra zona. Finalmente, quería comentar las experiencias de la sierra con riego de Arequipa, básicamente. En la sierra con riego de Arequipa estamos hablando de los valles de Viraco, Machaguay, Pampacolca, Chuquibamba. La misma campiña de Arequipa cae dentro de esa categoría. La quinoa da muy bien. La quinoa de invierno, en estas zonas había una siembra tradicional de quinoa de verano, sembraban quinoas de valle, variedades que se sembraban en octubre, noviembre, desarrollaban durante todo el verano y se cosechaban en abril, mayo, eran periodos vegetativos bien largos. Pero se han adaptado mejor las quinoas de altiplano, que las siembran en mayo, y mejor aún, yo creo que la gran oportunidad que tienen estas zonas de la zona quechua es trabajar con las quinoas reales de Bolivia. Las quinoas reales bolivianas están muy bien adaptadas o tienen características que les permiten desarrollarse muy bien en este cinturón, porque a diferencia del altiplano peruano, cuando las quinoas reales bolivianas se siembran en Puno han fracasado. Básicamente les da mucho mildiu, tienen mucho problema con el exceso de lluvia, de humedad que encuentran en el altiplano peruano. Pero en la sierra de los flancos occidentales de los Andes, típicamente la sierra de Arequipa y seguramente Moquegua, Tacna, Ayacucho, se encontrarán espacios semejantes, y sembrada en invierno no tiene nada de humedad,
por tanto el mildiu no la estorba. Se manejan con regadío y al ser las variedades de periodo vegetativo más corto, también se adecúan muy bien a este piso altitudinal que por el frío de invierno necesitan variedades de ciclo corto para que puedan cosechar antes de la llegada de la temporada de lluvias. Es una gran oportunidad para estas zonas de identificarse, caracterizarse con granos de muy buena calidad, granos de gran tamaño, de buen color, que podrían darles condiciones para defenderse en el mercado. ¿Y por qué digo defenderse en el mercado? Porque estamos encontrando cada vez más dificultades para mantener nuestra competitividad en el mercado internacional. ¿Qué ha pasado con la quinoa? La quinoa tiene una introducción relativamente reciente en el mercado internacional. Hace 20 años prácticamente no se la conocía en los circuitos internacionales. Ha desarrollado mucho en los últimos años. Un producto X, cualquier producto en realidad, tiene un ciclo de desarrollo de sus mercados. En una primera etapa es muy poco conocida, yo le llamo la etapa de incubación, recién es conocida en su zona de origen, pero no mucho más allá. Esta etapa puede durar siglos, como el caso de la quinoa. La etapa de difusión probablemente ha durado desde 1980 hasta el 2010 o 2012, en la que poco a poco se fue haciendo conocida en diferentes mercados internacionales, diferentes países comenzaron a probarla a escala muy limitada. Su reconocimiento por la población en general era muy bajo. Y después pasa a una fase de expansión acelerada, que en el caso de la quinoa se ha dado en la década pasada, digamos que del 2010 al 2020. En medio de esta década, pues se dio el Año Internacional de la Quinoa y hubo un boom de la quinoa, un crecimiento de la demanda muy grande. Y eventualmente llegaremos a una madurez de este mercado. Yo creo que nosotros ahora estamos todavía en la etapa de expansión acelerada. Sin embargo, ¿cómo suelen manifestarse o comportarse los productos dentro de este ciclo? En la primera etapa, podríamos pensar de que en la etapa de incubación los precios han sido bajos, la producción todavía baja, estamos por debajo de las 400.000 toneladas anuales. Este cuadro que lo elaboré hace 3 años preveía que podríamos llegar a 400.000 toneladas para el 2020, pero estamos un poco más abajo que esto. No mucho más, pero probablemente en 350.000 toneladas anuales a nivel mundial, producción mundial. La línea roja es el comportamiento, cómo se ha comportado el precio. Estamos en la etapa de difusión de la quinoa. Cuando se genera el boom, los precios subieron muchísimo, hasta $6,000 tonelada. De ahí eso generó una sobreproducción que trajo nuevamente el precio hacia abajo. Ahora estamos en la etapa de expansión acelerada del consumo. Esta expansión va de la mano de un descenso sostenido del precio. Para que haya más consumo tiene que bajar el precio, porque tenemos un grano relativamente caro. Estamos hablando de un grano que el día de hoy se está cotizando alrededor de $2,000 la tonelada métrica, cuando el maíz, el trigo, el arroz se cotizan a entre 200, 300, máximo $400 tonelada.
o sea, unas 5 o 6 veces menos que la quinoa. La quinoa, con el tiempo, el consumo se va a ir masificando en la medida también de que los precios bajen sensiblemente. Y estamos en eso, en una curva de precios hacia abajo. Por un lado, el consumo está creciendo, pero a la par de unos precios que van hacia abajo. Yo creo que lo que marca, digamos, la barrera tecnológica que ha tenido que ser quebrada para que aumente la oferta significativamente, la línea azul, y que esto permita el descenso sostenido de precios, es el desarrollo de variedades resistentes al calor, que es lo que limitaba la producción de quinoa en otras latitudes. En latitudes mayores a los 30 grados, tanto sur o norte, el paso del invierno al verano es muy rápido, y la quinoa, que ha sido domesticada en zonas tropicales principalmente, no está acostumbrada a esos cambios bruscos de temperatura o tener periodos de desarrollo tan cortos, y no tolera el calor para la formación de grano. Este desarrollo de variedades resistentes al calor, sin embargo, ya está avanzado, y en la medida de que se liberen más variedades resistentes al calor, la competencia va a ser masiva de zonas cerealeras que tienen condiciones muy favorables para producir el grano. Entonces yo acá lo que veo es de que estamos en esta etapa de expansión acelerada, donde vamos a observar una tendencia de disminución sostenida del precio internacional. ¿Y cómo se ha comportado la producción mundial? La línea verde para mí es el consumo mundial de quinoa. Para el 2020 estamos, como les decía, por los 350.000 toneladas métricas anuales. Eso va a seguir creciendo por los siguientes años. Estamos en la etapa de expansión acelerada. Ya pasamos la etapa de difusión, seguramente hacia el año 16, 18, y ahora estamos en el cambio de ciclo, en el cambio de etapa dentro del ciclo, de la etapa de difusión a la etapa de expansión acelerada. En la medida que se desarrollan variedades resistentes al calor, la oferta total de quinoa va a aumentar, y el consumo a la par, con una tendencia de precios a la baja. Pero ¿quién va a ser el encargado de abastecer a este mercado? Tenemos la línea azul, es la producción agregada de Perú y Bolivia, que en el pasado, para el 2010, éramos el 90% de la producción. Casi todo lo que se consumía en el mundo provenía de Perú y Bolivia. La producción del resto del mundo, la producción extraandina, la línea roja, era muy pequeñita y recién ha comenzado a levantar cabeza por el año 13, 14, 15, y ahora está creciendo aceleradamente. Yo calculo que por estos tiempos ha igualado o pasado ya la producción de Perú y Bolivia agregados, y esa producción de los otros países va a irse vigorosamente hacia arriba en la medida de que tengamos variedades resistentes a calor, y como estas zonas tienen condiciones de producción más competitivas que en nuestros países, van a producir a costos más bajos, van a llevar el precio internacional a niveles más bajos, y la producción de Perú y Bolivia va a comenzar a decaer, porque por lo pronto la producción en costa ya no va a tener espacio, y quedará la de sierra, y en la medida de que solamente pueda desarrollar atributos muy especiales como la certificación de comercio justo, producción orgánica, libre de transgénicos, etcétera, etcétera,
pueda desarrollar mercados de nicho dentro de grupos de consumidores de alto poder adquisitivo que puedan pagar precios especiales por variedades especiales, condiciones de producción especiales. Pero fuera de eso, y si no se hacen esos esfuerzos, la producción nacional va a quedar fuera del mercado internacional. Cómo se comportó la quinoa de Perú y Bolivia, cómo la producción de Perú y Bolivia pasó de ser cerca del 90% ahora ya es menos del 50%. Aquí vemos, por ejemplo, una panoja de quinoa real en Chuquibamba, en manos de nuestro querido investigador de quinoa, Mario Tapia. Nuevamente las quinoas de Salares. Ahora voy a pasar un momentito a enseñarles otros cuadros. Primero, esta foto es un campo de quinoa en Francia, en Normandía. Este tipo de quinoa, como el que aparece en la foto, son germoplasmas que principalmente provienen de Chile, del sur de Chile, la quinoa de los mapuches, que es la que mejor se ha adaptado en primer lugar a los climas europeos, de latitudes mayores, porque justamente proviene de una zona de mayor latitud que el altiplano. Y esto ya se está desarrollando bastante bien en zonas que tienen lluvia, buenos suelos y bajos costos de producción, porque estas son producciones extensivas, totalmente mecanizadas. Finalmente, nosotros mostrarles cómo lucen unos costos de producción en la zona de irrigaciones. Fundo América, la empresa para la que trabajo, es un consistente productor de quinoa. Entre los años 17 y 20, fíjense, hemos producido 17, cosechamos 72 hectáreas, 21 el 18, 33 hectáreas el 19, 18 hectáreas el año 2020 y este año 2021 estamos como con 15 hectáreas. Los costos de producción oscilan entre 4 soles 20 y 6 soles 60. Este precio alto derivó de bajos rendimientos, un rendimiento promedio de 2.400 kilos el año 2018, y hemos sido más competitivos evidentemente cuando nuestros rendimientos han sido más altos, como el 2019 con 4.200 kilos por hectárea, tuvimos un costo promedio de 4 soles 40. Estos costos, si somos muy eficientes, podemos bajarlos un poquito en base a mayores rendimientos por hectárea principalmente. Fíjense que nuestros costos totales por hectárea están entre 16 y 18.000 soles por hectárea. Sin embargo, yo no encuentro de que tengamos mucho espacio para mejorar estos costos. Bajarlo a 4 soles sería un éxito. Sin embargo, para los niveles de precio internacionales actuales y los que se vislumbran, creo yo, para el futuro próximo, nosotros ya estamos de salida. Las posibilidades de seguir produciendo quinoa en irrigaciones, en condiciones intensivas, quinoa convencional, porque acá no hacemos quinoa orgánica, nos están sacando del mercado. Tenemos costos muy altos para competir con otros países que son los que están incrementando su producción y probablemente los responsables de que los niveles de precios actuales estén bajos. Yo por lo pronto quiero llegar hasta ahí y en todo caso quedo a la orden de cualquier pregunta para ampliar algún tema que pueda alguien desear. Gracias.
Muchas gracias a usted, señor Carlos Lozada, que ha compartido con nosotros el tema producción y exportación. Somos Ventana Agraria. Hoy estamos tratando el tema granos andinos, normas técnicas, producción y valor agregado. Puede dejarnos su pregunta en la transmisión a través de nuestras cuentas de Facebook oficial de la Universidad de San Martín de Porres y también a través de la plataforma Zoom. Continuamos con el programa y ahora vamos a tratar el tema procesamiento y valor agregado, que estará a cargo del señor Gerardo Garland Gio. Él es el representante de Jimrasac, empresa procesadora y exportadora de granos andinos. Señor Gerardo, un gusto tenerlo en Ventana Agraria. Buenas noches. Buenas noches con todos. Bueno, el tema que me ha tocado exponer es básicamente el procesamiento de la quinoa y el valor agregado. Cogiendo lo importante que ha mencionado José Luis Soto en la primera exposición sobre las normas técnicas que existen sobre el tema de quinoa, es que comenzamos a ver que para lograr un producto comercializable se tiene que lograr ciertos estándares de producto y por lo tanto es necesario tenerlo procesado. ¿Por qué es que procesamos la quinoa? La quinoa que proviene del campo tiene la calidad de materia prima y contiene impurezas que deben ser eliminadas para ajustarse a la norma técnica peruana. Menciono la norma técnica peruana porque es nuestra norma que nos rige, pero existen también la norma técnica internacional del Código Alimentario o alguna norma técnica específica de algún país de destino. Como acá ven una foto, después de los campos hermosos que ha mostrado Carlos Lozada, la quinoa cosechada, trillada, y tiene que esperar alrededor de 2 semanas para que seque. Y se forman estas series de muros de quinoa, de panoja de quinoa cortadas, que están posados sobre el mismo campo, por lo tanto expuesto a la posible inclemencia de algún tipo de animal, roedores, aves, el mismo clima y por supuesto la suciedad propia del campo. Por lo tanto, cuando uno, después de este procedimiento que es el secado de la quinoa en la chacra o en el campo, tiene que ser trillado, la operación que consiste en separar los granos de quinoa de cada una de estas panojas hacia una máquina trilladora, un trillado manual, y poder tenerlas listas para comercializarse a nivel de materia prima. Cuando uno va al mercado y prueba una quinoa, le encuentra impurezas, es una quinoa que le están vendiendo en condiciones de materia prima y no ha pasado por una planta de procesamiento. ¿Qué cosa queremos en la planta de procesamiento? Retirarle las impurezas. ¿Qué tipo de impurezas existen? Son materias extrañas de origen orgánico e inorgánico que pueden resultar dañinas para el ser humano. ¿Qué impurezas orgánicas encontramos? Hojas, tallos, pequeños tallos, insectos, excretas de roedores, etc. Como inorgánicas hay tierra, piedras, vidrio, metal y otras. Muy aparte de estos tipos de impurezas, está el amargor propio de la quinoa, que es la saponina, lo cual también hay que eliminarlo, no porque sea extraño a la quinoa, obviamente es parte de, pero le da un sabor desagradable si es que uno la procesa o la cocina así. Por lo tanto, existe la necesidad de trabajar la quinoa en una planta de procesamiento para que pueda ser apta para el consumo humano. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, les comento, a raíz de este webinar, comencé a revisar un poco la bibliografía y encontré un libro, bueno, el libro tiene 3 años, 4 años de haberse impreso por primera vez, y la segunda edición, que es de finales del año pasado, está a cargo de Steven Gorat, que es uno de los pioneros en la quinoa, es un americano que estuvo paseando de turista de Sudamérica, vio la quinoa, comenzó a interesarse, él es vegano, llevó la quinoa a Estados Unidos, hizo todo un desarrollo, todo un trabajo, pero en uno de los capítulos
del libro le dedica 4 páginas al punto de polvo, piedras, polvo, tierra y pequeñas piedras. 4 páginas dedicadas a explicar cómo tenía que hacer él para procesar en Estados Unidos una quinoa que la había comprado tal cual la venden en el mercado y poder así ofrecerla a sus potenciales clientes en Colorado. El libro lo he puesto, con la reseña lo he puesto en los comentarios del Facebook Live de la universidad. Lo pueden consultar, lo pueden ver. Está en venta en Amazon. Es un libro muy interesante que narra los 40 años que ha tenido la quinoa de existencia, justamente el periodo que mencionaba Carlos Lozada de difusión. Cuando nosotros recibimos un lote de quinoa en la planta, nosotros le hacemos esta ficha, la ficha de evaluación de materia prima. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos hacer un análisis detallado, una inspección detallada, ocular, y encontrar las impurezas que presenta una pequeña muestra de 200 gramos. Una pequeña muestra del lote completo, lo cual nosotros analizamos y separamos granito por granito y encontramos piedras, terrones, algún tipo de otras semillas, por ahí tenemos granos contrastantes, algo que no tiene nada que ver por acá, que es una semilla de cebada. Todo eso lo consideramos como que este lote que está entrando a la planta para procesarlo, tenemos identificado por la fecha, el año, el código del cliente, el viaje que ha entrado para poder rastrear la trazabilidad, presenta este tipo de impurezas en físico. Y aquí está la evaluación que el personal de calidad ha realizado, encontrando porcentajes de impurezas presentes en el lote. Le damos un ponderado de acuerdo a la eficiencia de nuestras máquinas y obtenemos un rendimiento promedio que debería tener ese lote al ser trabajado. Un rendimiento entre 85 y 88% es algo normal. También analizamos el tamaño del grano. Hizo mención Carlos Lozada sobre las variedades de granos grandes. En este caso es una quinoa proveniente de las pampas de Arequipa, Pedregal. No es un grano grande, es un grano básicamente mediano. No hay grano pequeño, tiene acá unas observaciones de lo que se le ha encontrado. Semillas, 5 unidades de vadilla, 1 de avena, 20 unidades de lixa, excreta de gusanos, excreta de ratón. Todo eso podemos encontrar una quinoa tal cual uno la puede comprar en el mercado mayorista. El tema es que ustedes no deben de comprar esa quinoa porque es una quinoa que se le considera calidad de materia prima. Analizamos también el porcentaje de saponina, es una quinoa de 0.13% de saponina, es una variedad de quinoa dulce, y le analizamos el porcentaje de humedad, que 11.8 o 12% es una humedad natural en la quinoa, en el grano de quinoa. ¿Esto nos sirve para qué? Para que el ingeniero a cargo de la producción pueda identificar qué tipo de impurezas hay que trabajar en este lote. No todos los lotes son similares, hay campos diferentes, hay quinoa de sierra, hay quinoa de costa, hay quinoa que proviene de otros países, por lo tanto cada uno tiene un manejo diferente en campo. Lo importante es que nosotros como planta tenemos que ser capaces de poder retirar todas las impurezas y lograr una pureza de 99.99, que es el estándar que tenemos aquí en Houston. De tal manera que nosotros podemos, previamente a tener el lote en la línea, calibrar los equipos y ajustarlos para poder extraer este tipo de impurezas. ¿En qué consiste un proceso productivo? Tenemos que diferenciar el proceso productivo de un proceso primario de la química. Este es un diagrama de flujo particular de una planta de procesamiento. No interesan los detalles, aquí los he resumido. Básicamente hay operaciones que se hacen en almacén, el proceso, recepción, el pesado de los sacos, y el almacenamiento hasta que se destina ese lote a planta. Planta, uno tiene que trabajar una limpieza 1, que es básicamente con zaranda vibratoria para retirar impurezas gruesas. El despedrado, que es una máquina despedradora y calibrada para despedrar, para quitar las pequeñas piedras de los granos de quinoa, son casi del mismo tamaño. El escarificado pelado, que es una operación en la cual por fricción se le retira la cáscara externa de la quinoa, en la cual está concentrada la mayor cantidad de saponina.
pero no por eso queda lo suficientemente dulce como para procesar. Acá hay una diferencia entre las quinoas que mostró Carlos, que se hacen en Francia. Ellos tienen variedades no muy amargas, le llaman dulces, pero en realidad no existe la quinoa con sabor dulce, son de bajo contenido de saponina o de bajo amargor, el cual no necesitan ser escarificados o lavados para tener un nivel aprobado por la norma. Ellos se rigen por la norma CODEX, que creo que permite 0.12 de porcentaje, que muy bien podría ser esta quinoa, que tiene 0.3, que sin procesar tendría un poquito de amargor. Si uno la mete a la olla, lo que le va a salir es 1 centímetro de espuma, y el ama de casa va a decir, esto qué cosa es, porque está botando espuma, no es un producto agradable. ¿Qué es lo que sucede? Que en los comerciales mismos de quinoa francesa recomiendan que el ama de casa, previa a la cocción, lave 2, 3, 4 veces la quinoa como lo hacían nuestras abuelas hace 20 años atrás. Ese es un punto importante para poder nosotros comercializar mejor nuestra quinoa, que ya viene prelavada. Luego de este proceso de descarificado pelado, hay una segunda limpieza, básicamente para eliminar el polvito que ha quedado pegado a los granos, luego un lavado que le comentaba, un pulido, un secado, que son partes importantes para quitar el amargor de la saponina, y el secado, que es una parte fundamental, porque si uno deja, después de haber remojado la quinoa, y uno se puede dar cuenta si es que pone un algodón con un par de granitos de quinoa, al día siguiente ya tiene brote. Si uno no la seca adecuadamente, lo que va a tener es un proceso de germinación. Luego es una selección que se da por tamaño, por densidad y por color. La densidad se hace en una mesa gravimétrica y la selección por color es un selector óptico. Luego toda la quinoa pasa por un detector de metales y a un proceso embolsado o ensacado dependiendo del mercado destino y el cliente. Finalmente, regresa nuevamente a un almacén, obviamente un almacén de productos terminados, el cual tienen operaciones de almacenamiento, etiquetado, rotulado y el despacho final. Cada una de las plantas que existe tiene su diagrama de flujo particular, porque tiene que adaptar este diagrama de flujo maquinaria y a sus procesos propiamente dichos. Lo más importante del proceso productivo es que una vez que uno tiene diseñadas las máquinas, ubicado un flujo, tiene definidas las operaciones, tiene que escribirlas para qué están hechas cada operación y encontrar cuáles son los peligros de contaminación previos y durante cada una de estas operaciones. Y si es que ese peligro, se le llama en un análisis de productos críticos, peligro, tiene un riesgo de ocurrencia y un riesgo de causar daño al ser humano, se tiene que identificar esa operación como un punto crítico, que lo ven acá marcado en rojo los 2 puntos críticos que en el caso de este flujo de proceso se han identificado. Uno es el secado, porque como le dije, si no se logra tener una humedad menor a 13%, lo que va a ocurrir es un proceso de germinación del grano, honguearse el grano y con la consecuencia de generación de hongos y demás contaminantes microbiológicos. Y el otro punto crítico de control es el detector de metales, porque si en cualquier punto previo a esta operación se ha desprendido una tuerca, por decirte, de las máquinas, que todas son máquinas de fierro, de acero, inoxidable, y se encuentra presente dentro de un paquete de quinoa, alguien se lo puede comer y crear un problema. Por lo tanto, son operaciones que no pueden ser solucionadas posteriormente, por lo tanto se considera un punto crítico control, el cual hay que, como su nombre mismo dice, controlarlo, registrarlo y tener una serie de documentación para que registre cómo se ha comportado eso a lo largo de todas las horas del proceso. De aquí, a continuación tengo un video, es un video muy corto, lo voy a poner para que lo puedan ver. Se muestra el proceso en 25 segundos de qué es lo que ocurre con la planta. Ojalá que no me dicen si es que se está viendo, porque no sé si es que comparto bien la primera parte.
La primera parte es básicamente lo que le dije, la operación de limpieza, aquí una zaranda, operación de despedrado, que es esta máquina blanca, es una despedradora, y la operación de escarificado. El escarificado y pelado lo que hace es, con estas maquinitas, unos rodillos de fricción, los hay horizontales o verticales, lo que van a generar es que el grano siga su curso y la cascarita convertida en polvo sea succionada por toda esta tubería y eliminada al exterior o como residuo como su producto. La siguiente parte es una parte donde todas las plantas difieren. Existen, donde yo conozco, 3 o 4 métodos de lavado y secado de la quinoa. El primero es un método artesanal. Consiste en lavarlo con agua corriente, puede ser un río, secado al sol. Eso, pues, desde un punto de vista industrial, es totalmente inaceptable porque el agua corriente de un río o de un riachuelo puede tener contaminación y el secado al sol genera la posibilidad de contaminación microbiana por aerobios o E. coli o cualquier otro tipo de coliformes. El segundo tipo de lavado es un lavado con vapor, que son las máquinas que van a ver al costado. Funciona muy bien para quinoas dulces. Consiste en someter los granos de quinoa que ya se han pelados a una inyección de vapor, friccionarlos con unas mallas y luego pulirlos. Y el tercer método que conozco es el método de lavado con agua. Industrialmente uno somete los granos pelados a un remojo en agua tratada por supuesto, luego se tiene que centrifugar para eliminar el exceso y luego utilizar un secador industrial de aire caliente para lograr devolverle la humedad de 12-13% máximo para que tenga. El método de lavado con agua o método húmedo es el ideal para lavar quinoas amargas. El cuarto método que le digo es básicamente un método de lavado, pero que no consiste en lavar, solamente escarifican. Eso es lo que hacen la mayoría de países del norte, que no tienen el problema de las quinoas amargas, por lo tanto confían en que pelando la quinoa le van a quitar la suficiente saponina para que ya no sea tan amarga, pero sin embargo, a la hora que uno lo comienza a cocinar, va a salir espuma y puede ser que el cliente, la ama de casa, vea que tiene una cosa no muy natural. Espuma en la olla, como que no es muy bien visto. La siguiente parte que vamos a ver es la parte de lavado con vapor y volvemos a tener. Aquí lo que hemos visto son dos máquinas. Voy a retroceder para explicarles. La primera es la lavadora, que es una lavadora continua que inyecta vapor por aquí, la quinoa va avanzando de derecha a izquierda, se fricciona contra una malla y por lo tanto termina de quitarle la cascarilla o la saponina que estaba adherida al grano. Lo siguiente que ocurre es que en esta máquina que es el pulidor se vuelve a friccionar, con lo cual por aquí abajo cae saponina mezclada con el resto de vapor de agua que ha tenido aquí. La quinoa queda de un color brillante. Finalmente, esto acá es elevado. Aquí está nuestro secador, es un secador de aire continuo, se tiene un calentador acá de aire. Lo que hace es que con el mismo efecto eólico se levanta la quinoa hasta esta tolva y se le quita el 1 o 2% de humedad que ha ganado durante el lavado. En el caso del lavado húmedo, la humedad no es 1 o 2%, es casi 10% el que aumenta, por lo tanto el secador es totalmente diferente. Finalmente lo que vamos a ver es la parte de seleccionado. Arriba en el segundo piso tenemos una zaranda que clasifica por tamaño. Luego van a ver abajo la mesa gravimétrica que clasifica por densidad o peso específico. Y luego en el segundo piso un altillo, una máquina amarilla que es el selector óptico. Y finalmente cae un flujo continuo hacia el detector de metales y con eso se ensaca. La métrica. Le da por acá. El selector óptico
y este es el selector óptico y pasa en flujo continuo por un detector de metales, con lo cual ya termina cayendo hacia un saco, se pesa, se cose y el producto queda listo para despachar. Volvemos al cuadro aquí. Como se aprecia, es un proceso automático donde la quina pasa de cada operación a la siguiente sin tener contacto con la mano del hombre. Eso es importante para evitar la contaminación de microbios. Sabemos que pese a que las plantas agroindustriales tienen sus procedimientos para lavado, desinfección de manos, de uniformes y todo, pero el contacto con la mano del hombre siempre es riesgoso porque uno puede estarse llevando la mano al ojo y generar contaminación. Lo que se busca es ir refinando la quinoa hasta lograr una pureza de 99.99% como mínimo. Ese es el estándar de casi la mayoría de las plantas de quinoa peruanas, con ausencia de piedras, excretas, metal, vidrio en una muestra de 200 gramos de producto final. Esta muestra de 200 gramos se hace continuamente, cada media hora, cada hora, dependiendo de cada una de las plantas, para verificar que el proceso continuo está desarrollándose dentro de los estándares de calidad fijados por cada uno de los industriales. Los puntos de principio de control son determinados en el plan HACCP, deben ser controlados para asegurarnos que el parámetro es dentro del rango correcto. La humedad tiene que ser menor a 13% y en el caso de metales, ausencia. Esto nos lo pide y nos lo exige la norma técnica. La norma técnica que mencionó José Luis Soto, que en el caso particular de la quinoa es la NTP 205.062, que nos detalla cuáles son el grado de impurezas que permite tener para considerarse apto para consumo humano. También menciona lo que es parámetros microbiológicos y de calidad de grano. Una vez que la quinoa ha sido procesada, lo que vamos a tener es una quinoa procesada en grano, la cual se comercializa. La quinoa dentro de una bolsa, todavía no la hemos cocido, es una bolsa de papel de 25 kilos, la presentación más común de la que vendemos en el Perú. Casi el 90% de la quinoa se vende en bolsa de 25 kilos, tanto de papel como de polietileno, porque normalmente no las compran en otros países para hacer productos de valor agregado o para ya trabajar productos retail. Esta es una quinoa empacada en una bolsa tipo almohadilla o en una cajita que se puede vender directamente a los supermercados. Estas cajitas se pueden meter dentro de caja máster y esta es la comercialización. Esto aquí es prácticamente el 95% del volumen exportado de Perú. Son 50.000 toneladas al año que exporta hoy en día Perú. Casi 49.500 se van a... El 5% del volumen exportado podemos pensar que son productos ready to eat. Tienes harina de quinoa pulp o hojuelas de quinoa. Estos tres pueden ser de ese 5% el 99%. Todavía el Perú no llega a industrializarse de tal manera que haga sopa instantánea con quinoa, fideos de quinoa, barras energéticas de quinoa. Y el problema no es tanto la falta de tecnología, el problema es que falta mercado. Imagínense una empresa pequeña, una empresa mediana, que se haga un desarrollo, que compre máquinas para hacer fideos, que tenga que comprar los otros insumos, que ese fideo no es 100% quinoa, debe ser 90% harina de trigo, 10% harina de trigo, de harina de quinoa, o esta presentación de sopa instantánea con toda la maquinaria que significa para lograr este deshidratado y que uno en su casa le añada su tacita de agua caliente como la ramen. Estas barras energéticas en las cuales uno tiene que importar pasas, nueces, arándanos. No tenemos todavía el suficiente mercado que nos permita dar el salto. Y una cosa fundamental, todos estos productos ready to eat lo que necesitan es una marca. Y la marca cuesta plata y cuesta trabajo meterla al mercado. Si uno se pone a competir con hojuelas,
lo primero que va a encontrar es a un Kellogg que en 2 patadas le va a arruinar el negocio. Entonces, para hacer un producto de valor agregado, primero hay que ser consciente de nuestra realidad, ser consciente de nuestro tamaño de empresa, ser consciente de nuestro presupuesto de inversión en marketing y analizar muy bien el mercado, tanto el país de destino como la idiosincrasia y hábito de consumo de cada uno de los habitantes. No es lo mismo preparar una sopa con quinoa, fideos y pollo, o chancho, o cerdo, y venderlo al mercado israelí. No lo va a comprar nadie porque son kosher. Por lo tanto, tiene que hacer un estudio de mercado puntual para cada uno. Estos de aquí, los 3 de arriba, son más genéricos porque basta poner quinoa, harina y ni siquiera ves una marca reconocida. Por acá está el Molino de Oro. Pero no interesa porque básicamente son insumos para otra cosa, ¿no? En todo caso, la cajita de hojuelas es lo más desarrollado. Uno lo mete en su desayuno, le agrega leche y tiene su desayuno nutritivo. Pero lo más probable es que la quinoa pop o las hojuelas sean comprados por grandes industriales en el exterior para hacer sus mix de desayuno tipo Kellogg, y va a tener hojuelas de quinoa, hojuelas de trigo, almendras, y vamos a tener ser proveedores de un industrial. Y en el caso de la harina, igual. Fideos, que es mucho más probable que tengas un cliente que prefiera comprar un fideo hecho en Italia con quinoa peruana, pero el producto que sea hecho en Italia, porque hay más tradición como proveedor de pastas listas que Perú. Barras energéticas, no solamente la quinoa es el único ingrediente. Tendríamos que tener la logística para poder abastecernos de todos los ingredientes que vienen en este desarrollo de producto orientado a tal o cual mercado, y de repente nos damos la sorpresa que tenemos que adicionarle semillas de sésamo y de repente no hay suficiente producción de sésamo en Perú. Entonces, todo eso es básicamente un estudio de mercado que cuesta dinero en destino para ver si es que nuestra idea la podemos llevar a cabo. Antes de comprar maquinaria y después tener un problema de 100 o 200 mil dólares en máquinas que no te sirven para hacer más que un contenedor al año. Tengan en cuenta la cifra: 50.000 toneladas, el 10% es 5.000, el 1% son 500, estamos hablando de el 5% son 2.500 toneladas, entre 20 son 200 contenedores entre el retail y estos productos de valor agregado. El retail se debe llegar un casi 90%, entonces tenemos no más de 20 contenedores vendidos en productos terminados, básicamente por empresas que son ya grandes y están ancladas y tienen maquinaria que la dedican a otra cosa y aprovechan para hacer su variedad en clima. Muy importante el mercado. Explicó Carlos Lozada cómo viene una curva de crecimiento. Yo tengo la mía, no es la misma, no es diferente a la de Carlos, simplemente que esta curva es bastante real. Aquí yo lo tenía hecho al 2019, y desde esta raya estoy analizando, los 2 gráficos son similares. Vamos a unificar el verde, que es el más bonito. Esta raya vertical pequeña me dividía en ese momento el pasado del futuro. Todos estos datos son reales. Las barras verdes es la producción que le llamó Carlos, la producción andina, básicamente Perú y Bolivia, que fluctuaba hasta el 2019 más o menos por las 150.000 toneladas. Las barras celestes es la producción andina, que para el 2019 era casi unos 50.000 a 60.000 toneladas anuales, producidas básicamente en Francia, en España, en India, en Estados Unidos, en Canadá, en los países del norte del África, algunos países del Asia mediterránea. Y esto de aquí que está a la derecha es una proyección que he realizado, donde prácticamente coincido con Carlos que la producción peruano-boliviana se está estancada alrededor de las 200.000 toneladas, y lo que siempre tiene un incremento de la
la producción en otros países porque les resulta un cultivo atractivo vender una tonelada de quinoa procesada alrededor de los $2.000 que vender una tonelada de trigo a 200 o 300. Entonces, estas son la parte de la oferta de productos. Y por aquí tenemos la demanda, esta curva verde es la demanda. Pero aquí se ha hecho dos escenarios. El escenario que esto sigue creciendo de una manera alentadora, más o menos al 10% anual. 10% anual sobre el consumo Perú y Bolivia. Perú y Bolivia tiene un consumo estacionario que equivale a 1.5 kilos per cápita. Lamentablemente nadie se preocupa, el gobierno no se preocupa en aumentar el incremento del consumo de quinoa. En Bolivia tampoco. Sin embargo, el consumo que podría crecer es básicamente porque hay nuevos consumidores en el mundo. Todos los días veo en las redes recetas básicamente internacionales con productos a base de quinoa. Pero también como crece al 10% anual, puede crecer al 5% anual y la curva no ser tan inclinada, va a ser más o menos así. Lo cual es que esta curva va a calzar con la oferta, por lo tanto va a haber suficiente quinoa cosechada como para atender la demanda y el precio va a comenzar a convertirse en un commodity con alguna tendencia a la baja. Si la demanda sigue creciendo al ritmo de 10%, que ha sido lo que crecía en este pequeño periodo del 2010 al 2020, podemos tener todavía un esperanzador, pero pequeño horizonte para lo que viene en cuanto al precio. Estas áreas que están abajo son muy importantes. Lo negro es un sobrestock de quinoa, lo rojo es un desabastecimiento de quinoa, no puede haber un stock negativo. Por lo tanto, se da esa fluctuación. Si es que la demanda sigue creciendo de ese tamaño, va a haber, prevemos, estamos nosotros en estos años, entre el 2019 y 2021, podría crecer. Lamentablemente este cuadro lo hice a finales del 2019, principios de 2020, nadie sabía que venía el coronavirus, que ha aplatanado un poco la curva de demanda. Entonces, estas áreas rojas que esperanzaban con un precio alto, en la curva amarilla es el precio, no están tan ciertas y están más tirando a esta caída triste con un precio deprimido. Es más, nosotros teníamos acá un promedio de $2 del kilo de quinoa orgánica. El último reporte que tengo es que la quinoa orgánica no se vende a más de $2, $2.10, valores pop. Por lo tanto, este escenario es el que por el momento se está cumpliendo. Nadie sabe qué puede pasar después del 2021 o el mismo 2021 cuando en Europa y Estados Unidos ya hayan derrotado con la vacuna al coronavirus y podía empujar la demanda hacia arriba. Trae este problema, ¿no? Este problema tiene que, si la oferta de quinoa sobrepasa las siembras, se va a hacer un escenario rojo. La oferta de quinoa, Perú, Bolivia, más otros países, es igual o mayor que la demanda, el precio va a ir a la baja. Si es al contrario, la demanda de quinoa crece más rápido del incremento de siembras, básicamente en los países extraandinos, el precio va a tener una tendencia al alza. Este es el valor que vemos, Carlos, 5.95, $6.000 la tonelada. Este es el valor máximo que se logró en el 2014 por precio de quinoa FOB. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia de tener el escenario verde o el escenario rojo? Pues hay que pensar, hay que leer, por eso les voy a recomendar el libro de Stephen Gorat, que es una crónica, un libro muy ameno de los últimos 40 años de la quinoa, de 1981, cuando se encontró con el grano, hasta llegar a formar la compañía, que bueno, luego la vendió, pero es la principal comercializadora de quinoa en Estados Unidos. Hay que conversar, hay que tener foros de discusión entre agricultores, procesadores, exportadores para ver qué está pasando en el mundo. Hay que intercambiar información con otros agentes del mercado en el exterior. Hace un par de semanas tuve una breve conversación con un amigo hindú que están sembrando quinoa, la están vendiendo a $1.500 la tonelada, tiene otras características de cocción, otro tamaño,
Porque eso es importante para poder decir por qué mi quinoa no va a valer $1.500 y no va a valer 1.700. Porque es diferente en tal o cual aspecto físico, que de repente al consumidor de Italia o de España le agrada más la quinoa peruana o la quinoa boliviana. Y hay que ser muy cuidadoso de nuestra participación de mercado. Porque así como prevé Carlos, que en el futuro próximo vamos a hacer una parte más del montón, porque van a haber, por estos lares del 2025 en adelante, ya prácticamente la proyección que tenemos es que Perú y Bolivia tiene 200.000 y el resto del mundo está en 200.000. Coincido también con Carlos. Para mí hoy, entre el 2019 y 2021, estábamos bordeando las 300.000 toneladas de consumo. De repente, por el coronavirus, nos habremos estancado por los 250.000 toneladas a nivel mundial. Pero tengan en cuenta que de esas 250.000, 60.000 toneladas consume Perú y Bolivia. Y ustedes me van a decir, ¿de dónde si yo no veo que se consuma quinoa? Bueno, no es la quinoa que vemos en los supermercados, ni que está en estos productos. Es básicamente el autoconsumo de nuestros agricultores del Ande, que la quinoa sí es parte de su dieta. De repente ellos están en 4 o 5 kilos per cápita, y la gente de la costa o de las ciudades en 0.3 kilogramos per cápita. Aquí hay mucho por trabajar. Vi hace unos 6 meses una propuesta que sacándola a un candidato al Congreso, donde se veía la posibilidad de exigir por ley la inclusión de harina de quinoa dentro de la harina de trigo, así como que por ley también se le obliga a los harineros a que tengan fortificados con fierro. También se podía hacer eso y lograr que la harina de trigo esté enriquecida con las proteínas bastante valiosas de la quinoa. Pero eso todavía es un tema que está en proyecto de ley y todavía podía ser un tema muy, muy lejano. Sin embargo, nosotros mismos deberíamos de comenzar a consumir más quinoa. La quinoa tiene una propiedad, no solamente es rica en proteínas, cuenta con los 9 aminoácidos esenciales para el cuerpo. Uno escucha aminoácidos esenciales y nunca le presta atención. Los aminoácidos esenciales son aminoácidos que no los fabrica el cuerpo humano, por lo tanto tienen que ingerirlos de algún alimento. La quinoa es el único alimento del mundo que contiene todos los aminoácidos esenciales. Si uno quisiera tener esa dieta balanceada con todos los aminoácidos esenciales y no consumir quinoa, tendría que comer 10 o 20 verduras. El arroz, la papa, los menestras, los cereales, porque cada uno de ellos contribuye con un par de aminoácidos. La quinoa tiene todos en el mismo tiempo. Si nos hacemos la buena costumbre de consumir por lo menos una vez por semana quinoa, lo que vamos a lograr es que la quinoa va a comenzar a levantar, la demanda de quinoa va a comenzar a levantar, no por el consumo exterior, sino por el consumo propio. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Gerardo Garlán, por su exposición y presentación de este tema que estamos tratando en Ventana Agraria, granos andinos, normas técnicas y producción de valor agregado. Tenemos algunas preguntas que nos han escrito, y la primera pregunta es para el Carlos Lozada. Tenemos una pregunta para él. Nos plantean lo siguiente: en este contexto de reactivación económica que estamos viviendo y que esperemos en los próximos meses siga creciendo, nos preguntan cuáles son los mercados atractivos para exportar quinoa y kiwicha, principalmente de lo que se hace aquí en la región de Arequipa. Mire, yo creo que deben ser los mismos a los que se está exportando la quinoa. El principal mercado de exportación de la quinoa es Estados Unidos, seguido de los países de la Unión Europea. No esperaría que haya mayor cambio en esa composición. China está creciendo
seguramente. Lo más importante es conseguir buen cliente. Lamentablemente en estos tiempos se observa una saturación de mercados, tanto los exportadores como los importadores en los países de destino parece que se han estoqueado de quinoa y hay poco movimiento comercial y los precios están bajos y estancados en momentos en que justamente recién está saliendo la cosecha grande de la sierra. Es un mal escenario y es un mal momento para salir a buscar un cliente en el exterior, porque todos están abastecidos y en todo caso tienen sus canales de abastecimiento regulares. No, simplemente mi opinión es de que es difícil en este momento y más que destino, lo valioso es tener el cliente, ¿no? Porque el destino es muy genérico. Muy bien, muchísimas gracias por esa respuesta. Vamos con la interrogante al ingeniero José Soto Mendizábal. El proceso, se entiende que las normas técnicas es un requisito para los granos andinos de poder ingresar a los mercados internacionales. ¿Cómo ha sido ese proceso de transformación de los agricultores de los granos andinos? Porque entiéndase que las normas técnicas no fue desde sus primeros inicios utilizado por los grupos de asociaciones, de mercados, de agrupaciones de agricultores de granos andinos. ¿Cómo ha sido ese proceso de cambio desde el inicio de las normas técnicas hasta el día de hoy? Bueno, a ver, en principio manifestar que el 99% de las normas son para productos ya procesados. Tenemos una sola norma, que es la norma de quinoa en grano, materia prima, que aprobamos en 2019. Estábamos en proceso de implementación con las organizaciones de productores, porque como bien lo manifestaba Gerardo, cuando las empresas, las agroindustrias compran de campo, también Carlos lo sabe, y la generalidad de las empresas que trabajan con quinoa ya procesada tienen mermas hasta de 16, 18%, precisamente por el tema de impurezas que vienen en la materia prima. En realidad, las normas técnicas que se han aprobado, que ya es de muchos años, por lo general son las empresas, las procesadoras, las que las aplican, las que tienen mayor uso en su proceso. Para el tema de materia prima con los productores, digamos así, Perú es uno de los únicos países que tiene esta norma para quinoa en grano como materia prima de la producción a nivel de campo. Estamos en un proceso de difusión, de intentar hacer pilotos de poder implementar el uso por los productores, pero bueno, no hemos tenido un momento de para porque por este problema de la pandemia y algunos otros aspectos, ¿no? Pero es lo recomendable de que la calidad del producto que viene desde el campo no debería ser más del 5 o 6%, porque ahí las empresas, aparte del precio que pagan, más la merma que puede ser 15, 14, 12% mínimo que se tiene, entran en pérdida, ¿no? Entonces estamos en un proceso a nivel de campo, a nivel de producción primaria, de tratar de implementar. Muy bien, ingeniero, gracias por esa respuesta. Vamos con una pregunta para el ingeniero. Si me permites, Lorena, sí, disculpa, sí. No sé si me permites complementar. Mira, voy a compartir la pantalla. Justamente tengo acá el PDF del libro que les comentaba. Quería que vean la pregunta de qué hacían con cómo se habían adaptado los agricultores. Para comenzar, este es el capítulo que les mencionaba, tierra, polvos y pequeñas piedras. Hace 40 años
lo que hacía Steven Gorat era comprar quinoa, materia prima, muy bien explicado por José Luis, y tenía que llevárselo a limpiar a Estados Unidos. De esta manera que estamos viendo, se hace el trillado. Normalmente es un trillado de hace 40 años, con herramientas artesanales, luego el venteado con herramientas artesanales, por lo tanto al aire libre siempre está sujetos a contaminación porque tranquilamente el polvo puede seguir cayendo. ¿Qué pasa luego de eso? Estamos hablando de fotos de hace 40 años que las pueden ver en el libro de las crónicas de la quinoa. Esta es una planta de proceso de hace 40 años, planta de procesamiento de los inicios, ¿no? Por los años 80. Como comprenderán, todo al aire libre, paredes de adobe, maquinaria de fierro, todo eso genera contaminación. En los años 80 todavía no existía ni siquiera la palabra plan hazard. Hoy en día esta planta es inviable, impensable que SENASA autorice que dé licencia de funcionamiento de esta planta. Sin embargo, ya luego han cambiado las cosas y tenemos plantas como la que acabamos de ver en el video, y por acá tenemos algunas fotitos, un libro bastante didáctico con muchas anécdotas, ilustrativo, recetas, fotos. Por aquí está lo que quería buscar. Estas son plantas modernas. Esta es una planta moderna en Bolivia. Aquí está Stephen, es similar a la mía, es una limpieza, se baja todo por maquinaria. Esta es una planta, un sistema de lavado por agua en Bolivia. Esto es un almacén, este es el selector óptico. ¿Se dan cuenta cómo han cambiado las cosas en 40 años? Entonces, los que se han adaptado no son los agricultores, son los industriales. Son muy pocos agricultores que pueden hacer una inversión de $500,000 para lograr que su producto tenga características de exportación. Existe aquí el tema de que existen eslabones en la cadena. La parte agrícola, la parte industrial, la parte comercial. Casi la mayoría de las veces el exportador a la vez tiene una planta, pero es muy difícil encontrar a alguien que esté integrado completamente, desde el agro hasta la exportación. Eso era todo lo que tenía que complementar. Claro, ingeniero, excelente. Y eso me permite comentar de que hace falta, en todo caso, que los agricultores puedan asociarse para que se pueda, de repente, mejorar su productividad y también el producto que ellos elaboran, que ellos cosechan, también pueda ser de calidad. Es cierto, es cierto. Lamentablemente, el patrón general en la quinoa es que un agricultor tiene 1 hectárea en promedio. 1 hectárea, a diferencia de lo que mostró Carlos con rendimiento de 4.000 o 5.000 kilos, y lo puede constatar José Luis, que él está en Puno, el rendimiento promedio es 1 tonelada por hectárea. Con 1 tonelada, un agricultor individual no es ni la 20ª parte de un contenedor exportable. Entonces, si no se asocian, no es ni siquiera un lote comercial. Yo como industrial voy a Puno, converso con un agricultor, le compro su producción, 1 tonelada, tendría que hacer análisis de pesticidas que cuestan 600 soles, un lote que estaría pagando 3.500 o 4.000 soles. No tiene sentido. Hago un análisis de pesticidas de 600 soles por 25 toneladas o 30 toneladas, que es lo que carga un camión. Pero no voy a poder hacer un análisis para cada agricultor. Si ellos se asocian y homogeneizan su producción, sus estándares de manejo agrícola o agronómico, es mucho más fácil que un industrial vaya al campo a comprar un lote grande. ¿Qué hago? Voy a donde Fundo América y compro un lote completo de 25 o 30 toneladas que sabemos que ha tenido un manejo común en un campo determinado y que todos esos granos son similares en calidad. Bien, ingeniero, muchísimas gracias por esa respuesta y ha sido muy interesante conocer cómo es el trabajo, ¿no? Justamente desde la raíz, desde la base, el mismo hecho de la producción, la selección, la exportación y sobre todo darle el valor agregado. Muchas veces
como país hemos expresado de que nuestro país es exportador y productor de materia prima, ¿no? Y háblese también de los granos andinos. Pero en este caso, hoy en día existen empresas, productores que vienen trabajando con el valor agregado y eso verdaderamente significa un desarrollo muy grande para nuestro país y más aún sabiendo que en la macro sur, hablando de Puno, Cusco, Arequipa, Tacna, existen productores que vienen desarrollando este valor agregado. Nosotros queremos agradecerles a cada uno de ustedes por estar presentes esta noche, por aceptar nuestra invitación de la Universidad San Martín de Porres y el programa Ventana Agraria. Lorena, sí, un poco compartiendo de la experiencia. En estos últimos años, el tema de la quinoa, si bien ha sido un boom, ha tenido sus picos altos en cuanto a la comercialización, a la demanda, pero consideramos que hasta cierto punto últimamente se ha distorsionado totalmente el mercado, ¿no? La caída de los precios, el contrabando, algunos factores de exigencias del mercado que prácticamente no se puede cumplir o son pocos los que pueden cumplir desde la habilitación de la misma planta, los rendimientos que por ahí no somos competitivos y más aún viendo el tema ya a nivel de productor primario de campo. Con los bajos rendimientos que se tienen no se puede ser competitivo. Si la quinoa en la región de la sierra, del altiplano se ha mantenido, es por obra de gracia de Dios que se ha pagado buenos precios. Ahora mismo en Bolivia existe el gran problema y las organizaciones de productores saltan por el tema de que los precios han bajado como a 150, 180 soles el quintal, ¿no? 300, 350 bolivianos. Aquí, en Perú, estamos algo similar, pero el tema es cómo buscar mayores precios si existe una alta competencia. Se dice que en la actualidad son más de 120 países de los que están produciendo quinoa, ya sea en forma comercial, serán como unos 20, 30 países productores, pero a nivel investigativo ya son muchos países. Hay países de que tienen un buen incentivo para la investigación en el tema de la quinoa, ¿no? Yo tengo algunas dudas de que alguna diapositiva que mostró Carlos y habló Gerardo, se me parece era que de los franceses que estaban produciendo quinoa, me parece no es más un banco de germoplasma, el tema de que tengan altos rendimientos y sean quinoas con bajo contenido de saponina, sabiendo que son de procedencia de Chile. Chile tiene con alto contenido de saponina grano muy menudo, ¿no? Entonces, este tema debería llamar mucho la atención, si bien los últimos 5 años como país nos hemos consolidado como primeros productores y exportadores de quinoa a nivel mundial, pero ha sido más por el impulso de la empresa privada. Ahora, tocando el tema de organizativo, prácticamente es hasta cierto punto algo que llama la atención. Hay muchas zonas de intervención en el departamento de Puno, en la región Puno, por ejemplo. Yo vengo trabajando como 20 años en quinoa, desde el 96, que empezamos con un proyecto de granos andinos en el Ministerio de Agricultura, pero muchas veces es decepcionante ver cómo en vez de ir hacia adelante, muchos productores han retrocedido. Hay regiones que últimamente han entrado estos 10 últimos años, pero que prácticamente han sacado mucha ventaja, ¿no? En vez de sacar adelante zonas de producción tradicional, como que ha llegado a un conformismo por el tema de los buenos precios que coyunturalmente han tenido. Como que se han acostumbrado, ahora quieren ese mismo precio, pero no mejoran ni la calidad ni la cantidad del producto, ¿no? Entonces, algo que llama mucho la atención, que hay empresas que el sector privado ha dado mucho impulso y que sí, con la competencia, como que ya no hay mucho espacio, ¿no?
El de las 400.000 toneladas, creo que es una proyección, es una perspectiva, pero no creo que estemos llegando a esas cifras y que tampoco, no sé si vamos a lograr llegar. Muchas gracias, ingeniero José Soto, por su último comentario. Solamente para terminar, es importante informarles el último reporte que dio el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el MINAGRI, refiriéndose a las regiones del Perú como mayores índices de producción y exportación. Uno con el 44%, Ayacucho 17.6%, Apurímac 12.6%, Arequipa 9.4%, Cusco 4.7%, y haciendo referencia a que el Perú se consolidaba con estas cifras como el primer productor y exportador de quinoa a nivel mundial. Muy bien, con eso vamos terminando y agradecemos tanto al ingeniero José Soto, al señor Gerardo Garlán por su participación, igualmente al señor Carlos Lozada por esta participación en Ventana Agraria. Nos despedimos. Muchas gracias a las personas que nos han seguido en las redes sociales. Gracias por sus comentarios. Gracias por compartir la transmisión. Somos Ventana Agraria y nos encontramos el próximo viernes con otro tema de la agricultura en el Perú. Muchas gracias. Buenas noches. Cuídense. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches, gracias.